La restauración de molares y premolares con amalgama en dientes que conservan gran parte de su estructura intacta sigue siendo una opción válida cuando la estética no es fundamental. La posibilidad de reforzar alguna pared dentaria debilitada mediante el uso de materiales adhesivos como el ionómero vítreo extiende notablemente el campo de las indicaciones de la amalgama como material restaurador. Con criterio ergonómico, lo que da por resultado ventajas para el paciente y el operador, la restauración por cuadrantes, obturando en una misma sesión varias piezas dentarias, debe ser adoptada siempre que sea posible. En el caso clínico que presentaremos a continuación, después de las maniobras previas y el diagnóstico pulpo-periodontal, se restaurarán con amalgama los 3 molares inferiores derechos, reforzando estructuras con ionómero vítreo. En el preoperatorio entendemos por maniobras previas una serie de actos destinados a determinar la condición del diente previo a su intervención. En el examen clínico observamos la presencia de las lesiones que deberán ser restauradas. Se observa una caries disto-oclusal en el primer molar que es explorada. Luego en el segundo molar una restauración antigua muy extensa con filtración y fractura marginal que va a ser reemplazada en su totalidad. En la bandeja se presenta todo el instrumental necesario para los actos operatorios que se van a realizar. Esto es ergonomía aplicada a la odontología. Observamos también la forma de los dientes, su tamaño, la inclinación cuspidia, la relación gingivo-dentaria y posteriormente haremos lo mismo con la oclusión. El tercer molar muestra la pérdida de una parte de una restauración antigua, filtración marginal y la presencia de nueva caries por debajo. Obsérvese el estado en que está la antigua amalgama del segundo molar, con corrosión y expansión que ya la hacen inutilizable. En una vista oclusal se puede volver a observar con mayor detalle los defectos existentes en las restauraciones antiguas y la necesidad de su reemplazo. En el caso del segundo molar será necesario el refuerzo de paredes con materiales adhesivos. Pasaremos ahora a la observación de los 3 molares y al diagnóstico pulpar y periodontal. El diagnóstico de la condición pulpar es imprescindible antes de dar la anestesia. Debe determinarse cuál es el estado de esa pulpa, porque en caso de existir una patología irreversible, o sea una pulpitis, no se puede proceder a la restauración con amalgama. Echando chorros de agua fría se determina la reacción, que tiene que ser como máximo una reacción de hiperemia, es decir, una reacción instantánea y que cesa al eliminar el estímulo. Probamos a continuación con el calor gutta percha caliente aplicada sobre la cara labial, en distintos puntos de la cara labial, para determinar si el paciente percibe el calor, lo que da indicio de la vitalidad del diente, y si experimenta algún dolor persistente, lo cual indicaría la existencia de una patología pulpar, cosa que no ocurre en este caso. Los 3 dientes están vitales
y están con pulpa sana. La anestesia, como es de rutina, anestesiando mediante el procedimiento de anestesia troncular, el dentario inferior y el bucal. Prueba de oclusión con papel articular para determinar en qué forma los dientes antagonistas ocluyen sobre los inferiores, lo cual nos va a dar una buena idea de cuál debe ser la forma definitiva de nuestras cavidades y restauraciones, evitando en lo posible que un tope oclusal caiga en la interfase entre diente y restauración. Los puntos azules son los topes que marcan las cúspides antagonistas. Generalmente en el reborde y en tejido dentario sano, lo cual es un indicio favorable. Solamente en algunos sitios va a quedar sostenido por la restauración, especialmente en el segundo molar. Todos los indicios son favorables, por lo tanto, para comenzar el trabajo clínico. El estado periodontal indica un estado sano, sin bolsas, sin gingivitis marginal. Pasamos a la apertura y conformación. A súper alta velocidad, con abundante refrigeración y succión de potencia, comenzamos. Primero refrigeramos la fresa y luego comenzamos a actuar sobre el diente, eliminando paulatinamente y por capas las restauraciones antiguas, sin ensanchar en absoluto el tamaño cavitario. Esto es odontología conservadora. La fresa que se utiliza es una 331L de gran capacidad de corte. Se procede lentamente, permitiendo que la refrigeración penetre y vaya eliminando los detritos y restos dentarios, y al mismo tiempo refrigerando el tejido sano. El corte con alta velocidad es bastante peligroso si no se tiene un cierto control. Aspecto de la apertura realizada en el primer molar, sin intentar en esta etapa la remoción de caries. Solamente apertura para ver la lesión. Estamos trabajando ahora en la caja proximal que corresponde al primer molar, haciendo la divergencia hacia proximal, que luego acentuamos con una hachuela para esmalte, que con un corte neto y preciso nos dará la inclinación exacta de los prismas en sentido próximo-proximal. Para determinar las paredes bucal y lingual de la caja proximal del 46. Es necesario alternar siempre el uso de instrumental rotatorio e instrumental manual para una mejor preparación. Vemos el estado en que se encuentra actualmente la cavidad del primer molar. Y por proximal. Ahora comenzamos a hacer la remoción de la antigua restauración en el segundo molar, enorme restauración de amalgama, con el mismo criterio y trabajando por planos, permitiendo el ingreso del agua de refrigeración y la eliminación sin ensanchar para nada el perímetro cavitario de toda esa restauración antigua. Aspecto que va tomando la cavidad en este momento. Continuamos. Hemos cambiado de fresa, una fresa 171L a súper alta velocidad, y vamos eliminando lo que quedaba de amalgama y esos manchones negros que indican la presencia de caries
por recidiva o filtración. Se elimina todo el material de obturación antiguo, respetando al máximo las paredes existentes que van a ser reforzadas. En la conformación se obtiene entonces el perímetro, la forma, la inclinación de paredes y la profundidad. La antigua base va a ser removida más adelante cuando hablemos de remoción. Perfeccionamos ahora los detalles más finos de la preparación a nivel proximal, primero con fresa y luego con el instrumental de mano, una hachuela para esmalte, determinando las caras lingual y bucal de la caja proximal. La hachuela para esmalte es un instrumento muy eficiente y que corta con exactitud, regularizando los prismas y la inclinación de paredes. Pasaremos ahora a la remoción de restauración antigua en el tercer molar usando un instrumento rotatorio más pequeño, la fresa número 330. Se va eliminando también por planos, permitiendo que escape el material antiguo de restauración y profundizando lo suficiente como para tener acceso a toda la lesión. Insisto, sin ensanchar el perímetro cavitario. La mano y la visión perfecta deben guiar a la súper alta velocidad. No se trabaja por tacto, sino por visión y con un perfecto control del instrumento. Lavamos para permitir la eliminación de los detritos, aspiramos con el aspirador de potencia y ya tenemos una primera visión panorámica de nuestras cavidades en el estado de conformación. El tercero. El segundo molar. Hay caries que será eliminada más adelante. Y el primer molar en su vista oclusal y parte de proximal. Se observan los topes oclusales intactos. No han sido invadidos en absoluto. Pasamos ahora al aislamiento del campo operatorio, ya que vamos a trabajar en dentina y en las zonas más profundas de la cavidad. Nuevamente la bandeja ergonómica nos trae todos los elementos para esta etapa. La goma dique, el clamp, los portaclamp, perforador. Verificamos la existencia de un buen pasaje para la goma dique por el hilo y si hay alguna resistencia en las zonas donde va a haber superficie de contacto pasaremos una tira de acero abrasiva para regularizar alguna arista filosa de esmalte que puede desgarrar la goma. Presentamos la goma, indicamos con la humedad del diente los sitios donde se van a hacer la perforación del molar más posterior y ya tenemos el campo aislado y seco, en perfecto estado para continuar las maniobras operatorias. Se ve muy bien cómo las cavidades ya tienen su aspecto de conformación y nos permitirá pasar ahora a las etapas siguientes. Se nos permite lavar y secar con un colutorio bucal, un detergente suave. En la remoción de caries, o sea, de dentinos, la remoción de tejidos deficientes, actuaremos con baja velocidad y una fresa redonda grande, trabajando con suavidad
y eliminando todos aquellos tejidos que por su aspecto y su consistencia se consideren deficientes. Primero, en la pared axial de la caja proximal del 46. Allí había previamente una lesión de caries activa. Vamos eliminando con cautela, limpiando y secando. Se observa todavía una zona de color dudoso. Vamos a verificarla. Continuamos lentamente eliminando a baja velocidad con fresa redonda grande esos tejidos deficientes. Ya se eliminó la mayoría. En el centro de la cara axial nos queda una aureola de color. Aplicamos una sustancia detergente, en este caso es un colutorio bucal con un antiséptico y un detergente, que nos marca con exactitud la presencia todavía de tejidos. También podemos usar detectores de caries, cuyo uso ha sido explicado en varias oportunidades, y con cucharita y lentamente eliminamos lo que pudiera haber quedado. El tejido está más bien pigmentado que blando, es un tejido duro y pigmentado, por lo tanto puede quedar perfectamente en la pared axial. Pasaremos ahora a la protección dentino-pulpar, con el objeto de proteger esa pulpa. Aquí tenemos todos los elementos necesarios. Hay ionómeros, dos tipos de ionómeros. Hay bases alcalinas del tipo de hidróxido de calcio fraguable, endurecida químicamente y por luz. Colocamos, en este caso, un ionómero vitrio de tipo 1 como base. Véase como con un instrumento aplicador que es como un explorador modificado se va llevando el material hasta cubrir toda la pared axial. No es necesario cubrir y llenar totalmente la cavidad, lo que nos obligaría a un segundo tallado, sino que solamente pared axial primero, pared pulpar, o sea el piso cavitario ahora, y lentamente lo vamos llevando para que vaya cubriendo. El material es fluido y permite que lo arrastremos con el instrumento como si estuviéramos pintando la cavidad. Se dejan zonas sin base para que el material de obturación definitivo, o sea la amalgama, apoye muy bien. En terminación de paredes lo hacemos con instrumental de mano, eliminamos cualquier contaminante que pudiera haber quedado en las paredes, especialmente de la base y ionómero, y con fresa de 12 filos a mediana velocidad vamos a hacer el alisamiento de las paredes y su regularización para obtener un cierre perfecto luego del material de obturación. Esto no modifica la forma, simplemente alisa el borde de entrada, el borde de salida en la caja proximal y todos los demás requisitos necesarios para una correcta terminación de paredes hasta tener la cavidad en condiciones óptimas. En la caja proximal se trabaja con un recortador de margen proximal, se elimina todo exceso de base que pudiera interferir con la buena colocación del material definitivo o con su cierre hermético, y luego a mano vamos terminando las paredes hasta tener un resultado satisfactorio. Se lava, se seca y finalmente se aplica una capa de barniz copal para hacer un aislante químico, eléctrico y bacteriano. En el segundo molar pasamos a la remoción de caries
y a la protección dentino-pulpar con fresa redonda primero. Eliminamos toda esa antigua base que habíamos observado. Siempre debajo de una base antigua puede haber algo de caries y efectivamente hay tejido dudoso. Es evidente que un proceso lento de caries permite la formación de dentina esclerótica de defensa, con lo cual no hay mayor peligro y permite hacer una buena remoción sin riesgo de exposición intempestiva. La edad del paciente también ayuda, no es un paciente muy joven. Estamos eliminando ahora caries en la caja proximal. Pero sin exagerar. Luego vamos a verificar el tejido más oscuro y si está duro podemos dejarlo perfectamente en el fondo de la cavidad. No así en paredes. En paredes se elimina todo tejido sospechoso. Se vuelve a lavar con el detergente que nos permite visualizar el aspecto de nuestros tejidos del fondo de la cavidad. Y observamos ahora un piso pulpar sano, limpio, con algunas manchas de dentina esclerótica, pero de absoluta dureza. Que va a ser perfectamente bien defendido con nuestra protección dentino-pulpar. Que es lo que estamos haciendo en este momento, también con ionómero vítreo de tipo 1. Se aplica una buena capa para aumentar la rigidez del piso pulpar y para ser un excelente aislante térmico, eléctrico, bacteriano. El ionómero vítreo tiene la ventaja de ser adhesivo y de eliminar iones flúor, con todas las ventajas inherentes a este hecho. Obsérvese con qué facilidad se lo puede arrastrar y pintar sobre la superficie cavitaria, cubriendo solamente lo que es necesario, pero dejando absolutamente limpias las paredes que no necesitan este recubrimiento. Solamente una de las paredes, que es la pared que corresponde a vestibular, va a ser luego reforzada con ionómero. En este momento estamos reforzando un socavado en la pared vestibular con el ionómero, precisamente para construir un poco de dentina artificial y permitir luego una buena colocación de la amalgama. Pasamos ahora a la terminación del segundo molar con instrumental manual y rotatorio en la misma forma ya explicada, a mediana velocidad. Una fresa de 12 filos, elimina todo contaminante de las paredes, alisa y regulariza los prismas de esmalte y nos deja una cavidad en perfectas condiciones para recibir luego la restauración definitiva. Trabajando con cuidado y con suavidad para no ensanchar el perímetro cavitario. Solo es preciso limpiar paredes y regularizarlas, no ensancharlas. Es una cavidad bastante compleja, con una enorme
caja oclusal, una caja proximal y una caja hacia labial. Recortador de margen gingival, instrumento muy útil en todo momento durante las etapas de terminación de paredes. Aspecto de nuestro segundo molar ya protegido y preparado para la restauración. Continuamos ahora con el tercer molar. Ahí se observa una profunda lesión de caries producida por filtración debajo de la amalgama, que vamos a eliminar en la misma forma ya explicada, y luego vamos a regularizar el piso hasta nivelarlo con el resto de la caja. Ya va tomando mejor aspecto y se repite las veces que fuere necesario hasta tener la seguridad de la obtención de una dentina dura, de buen color y que no tenga ningún aspecto de patología, que es lo que estamos logrando en este momento. Era mucho más grande de lo que parecía en primera instancia esta lesión de caries producida por filtración debajo de la amalgama. Con cucharita completamos pequeños aspectos, lavamos ahora con el detergente. Agua de cal también puede utilizarse, o elementos como el tubulicid u otros tipos de limpiadores que no sean nocivos al complejo pulpo periodontal. Pasamos a la protección dentino-pulpar. Con una zona más profunda donde vamos a colocar ionómero vítreo y el resto mucho más superficial. Con un instrumento más pequeño, para poder alcanzar el fondo de la cavidad, comenzamos a aplicar el ionómero vítreo y luego lo extendemos en distintas y sucesivas aplicaciones hasta cubrir completamente toda esa parte, ese piso profundo. En las otras zonas, solamente donde fuere necesario, colocamos una pequeña cantidad adicional de la base de ionómero vítreo. El resto del piso, que tiene un buen nivel, no necesita la colocación de base adicional y bastará con la aplicación del barniz. Eliminamos ahora excesos, limpiamos paredes y vamos dejando nuestro tercer molar en condiciones adecuadas para recibir la restauración. Un pequeño agregado adicional de base en una parte donde no había cubierto bien. La nueva base se adhiere absolutamente sobre la antigua y forma una sola superficie. Condensamos ahora con un instrumento ligeramente humedecido en alcohol la base cuando ya comienza a endurecer, para tener la seguridad que ha penetrado bien hasta la parte más profunda de la cavidad que estamos protegiendo. Condensadores para amalgama humedecidos en alcohol. Ahora estamos en la etapa de terminación de paredes. La fresa troncocónica de 12 filos, eliminando todo aquel exceso de ionómero que pudiera haberse quedado adherido a las paredes. Ahí tiene que haber contacto perfecto de amalgama sobre la pared,
sin interposición de cemento alguno. Y ya tenemos nuestras cavidades preparadas, con la protección dentino-pulpar terminada, su aplicación de una base de ionómero y un barniz de tipo copal. La dentina está absolutamente protegida y el órgano pulpar también. Se observa con nitidez la caja proximal, sobre todo la pared gingival. Ahí tiene que hacer un buen sellado la amalgama para un cierre marginal hermético.